Es que a mí básicamente todavía me cuesta identificar cuando es vencido y anticipado, entonces por eso sí se me complicó. Cuando es vencido, anticipado, ya. Fíjese que al menos en estos enunciados está bastante, podríamos decir, fácil o claro, porque en los laboratorios o en los exámenes ya no hay tanta información como para poder descifrar si es anticipado o vencido. Con respecto, no sé si usted intentó hacer el problema número 2 que haya quedado para que practicara. Bueno, fíjese que el licenciado ya pronto se va a unir para explicarles el problema número 2, pero este problema 2 está muy bonito porque tiene algo que no se ha explicado en los problemas anteriores. Y es que cuando, por ejemplo, este dice que los pagos son cada cuatrimestre, los pagos, pero más adelante indica que el pago se realizará al inicio del segundo trimestre. Entonces acá están hablando de trimestres y cuatrimestres. Y en la gran mayoría de los problemas vienen así, digamos, mezclado, que no hablan solo de cuatrimestres ni de semestres, sino que hablan de, de diferente, ¿verdad? Puede ser cuatrimestre, como en este caso que dice cuatrimestre con trimestre. Entonces solo es cuestión de separar bien los datos para ver qué es lo que nos están pidiendo y no confundirnos. Pero no sé si usted por lo menos intentó o hasta dónde llegó del problema 2.
No sé si se ve la pantalla, jóvenes. Sí, Lick. ¿Qué tal, joven? Muy buenas Sí, Lick, sí se tardes mira. o buenas noches. Buenas tardes, Lick. Hola, licenciado, buenas Buenas tardes. tardes. Bien, bien, gracias. Ahí con problemas de conexión, fíjense, jóvenes. Por ahí estaba viendo que les estaban proyectando algo. Continúe, Sherwin, no hay problema. Gracias. Es que solo que tenían duda con lo de, con lo de anticipado y vencido. Ah, excelente. ¿Ya se los aclaramos bien? No, no, ahorita iba a proyectarles algo recientemente ahorita. Ah, ok. Explíqueselos y voy a ver cómo van ahí. De acuerdo. Gracias. Bueno, bueno, siguiendo el ejemplo que nos había quedado como de tarea para practicar, como es referente a la pregunta a lo anticipado o vencido, acá en la cuarta línea dice, el primer pago lo realizará al inicio del segundo trimestre. Y como decía el licenciado, hay que continuar la lectura porque acá dice del segundo año de adquirido el préstamo. Entonces lo que tenemos que hacer, siguiendo todos los 5 pasos que ya hemos visto, es primero trazar la línea del tiempo, ¿verdad? Y posteriormente, pues separarlo en lo que nos están indicando acá. En este caso dice por trimestres, nos está hablando de trimestres. Entonces podemos ver acá el primer trimestre, ¿verdad? 3 meses, 3 meses, 3 meses y 3 meses. Entonces sería el total de un año. Pero acá dice del segundo año. Entonces localizamos acá el primer trimestre del segundo año y el segundo trimestre del segundo año. Y es acá donde nos detenemos y es donde vamos a determinar si es anticipado o vencido. Y como acá dice, acá nos dice, el primer pago se realizará al inicio del segundo trimestre. Entonces, al inicio es donde está marcado acá con la línea roja. Ese es el inicio del segundo trimestre. Ahora viene lo complicado que es ver si es anticipado o vencido. Acá arriba en la segunda línea dice los pagos se realizarán al inicio de cada cuatrimestre. Bueno, acá arriba dice al inicio y acá dice al inicio. Cuando es al inicio, estamos pagando como quien dice por adelantado esa renta. Y tenemos que mirar que el pago va a cubrir el siguiente, o sea, este trimestre hacia adelante. Cuando es vencido, es algo que ya pasó. Entonces lo miramos hacia atrás, se podría decir. Pero en este caso, como es anticipado, dice al inicio es anticipado. Lo estoy haciendo al inicio del mes, del trimestre en este caso. Entonces, por esa razón está marcado acá con azul el segundo trimestre. Este pago cubre el segundo trimestre. Y entonces yo tengo acá que definir el tiempo de diferimiento. Como este trimestre, todo esto no me interesa porque estos ya son los pagos o rentas que yo voy a realizar. Entonces, para determinarlo, yo voy a observar los meses, los trimestres que no se han pagado, que son estos. En este caso, pues es hacia la izquierda para determinar los meses que no se han pagado, que es el diferimiento. Y pues si es anticipado o vencido, acá nos indica, como dice al inicio. Cuando dice al inicio, me cubre el trimestre que está acá, hacia la derecha. Y si dice vencido, es algo que ya pasó. Entonces, si este caso fuera vencido, tendría que marcar el primer trimestre. Me está cubriendo el primer trimestre, porque ya pasó. Únicamente, no sé si quedó claro o tienen más dudas. ¿Les queda claro, jóvenes, cómo es el procedimiento? Ya que Lick te los presentó totalmente como lo vimos con los 5 pasos sencillos, ¿verdad? Cuéntenos, ¿quién tenía la duda le quedó claro?
Sin miedo, jóvenes, comenten. ¿Sí? Excelente, Víctor. Muy bien, buenísimo. Eso está bien, jóvenes. Eso nos quiere decir que ustedes sí están practicando, ¿verdad? Y al estar practicando, pues prácticamente van surgiendo todo este tipo de dudas. Y eso es buenísimo. No sé si el licenciado también les comentó por ahí que ya tenemos en nuestro poder el primer laboratorio del semestre como tal. Este laboratorio aún no se lo vamos a publicar por dos razones. Número uno, no queremos que se confundan porque tenemos pendiente el siguiente tema que damos inicio hoy mismo. Y número dos, para que ustedes también estén 100% seguros de lo que van a realizar. Hoy terminamos la primera parte de la unidad número 1 que corresponde a anualidades en progresión aritmética, que sería este último problema que estamos viendo por acá. Posteriormente, después de ver también la progresión geométrica, vamos a ver por ahí un par de casitos para determinar la diferencia, ya sea por medio de una progresión aritmética o por medio de una progresión geométrica. El procedimiento es prácticamente el mismo, lo único que cambia es el procedimiento en cuanto a la determinación de los datos. Muy bien, ¿se logra ver en pantalla, jóvenes? Sí, Licenciado. Excelente. Bueno, el día anterior nos quedamos entonces, acá, nos quedamos en el problema número 2, ¿verdad? Con usted nos quedamos en el problema número 2. Quiero ver qué está aquí. Bueno, prácticamente, ahorita me traslado ahí, jóvenes. Vamos a tener también el de los casos especiales. Este está muy bonito, por cierto. Solo confírmeme. No, no es este. Este. Creo que este es, ¿verdad, jóvenes? El que les quedó a ustedes. sí, que ese es. ¿Sí? Excelente. Solo quiero ver. Ok. Muy bien. El problema dice así. Un carpintero con el propósito de tener reunida la cantidad de 700,000. Este no es, jóvenes. Ese ya lo hicimos. Este ya lo hicimos, es cierto. Solo denme un segundito, quiero. En teoría tenía ocultas estas presentaciones aquí. Un estudiante de ciencias económicas es. Correcto. Solo quiero porque no respetó. En teoría sí me debería respetar el orden acá. Ya sé qué pasó. Ah, sí. Ahora les... Ok. Ya tenía ocultas esas presentaciones, pero veo que aquí habían unas anteriores. Muy bien, aquí estamos. Vamos a ver. Ahí estamos. Muy bien. Un estudiante de ciencias económicas obtuvo un préstamo en el Banco Nacional por valor de 500,000 quetzales y debe cancelarlo durante 5 años por medio de pagos al inicio de cada cuatrimestre, aumentando cada uno en relación de su inmediato anterior en 450 quetzales. El banco aplica la tasa del 15% anual de interés capitalizable cada semestre. El primer pago lo realizó o lo realizará al inicio del segundo trimestre del segundo año de adquirido el préstamo. ¿Por qué valor deberá ser el primer pago del préstamo el estudiante? Muy bien. Acá yo quisiera saber si todos determinamos que en el encabezado se iba a buscar un primer pago de una anualidad en progresión aritmética. ¿Qué más, jóvenes? Anticipada, creciente y diferida en función al valor actual. Excelente, en función del valor actual. Vean, primer pago de una anualidad aritmética creciente, diferida y anticipada en función del valor actual. Muy bien, perfecto. Por ahí, solo lo voy a recalcar, no sé si sea de este salón o del salón de segunda hora, pero tenían algunas discrepancias aún con esta palabra que dice préstamo. Jóvenes, como lo anotamos hace dos días o 2 clases anteriores, por favor, mantengan muy presentes los sinónimos para cuando nosotros vamos a determinar algún tipo de fórmula o a desarrollar una fórmula en función del valor actual. Cuando a ustedes les pida
o les diga el problema que se debe de cancelar un préstamo, se desea conocer una inversión, se desea conocer un valor de contado o un valor inicial, son sinónimos de búsqueda de un valor actual. Muy diferente es cuando les pide reunir una cierta cantidad, conocer un valor al final de cierto tiempo, lo cual sería búsqueda de un monto. Por favor, por ahí un par de compañeritos tenían la misma inquietud. Yo esperaría que eso lo vayamos practicando para que no nos vuelva a pasar. Veamos. Valor actual entonces vamos a tener 500,000. ¿Durante cuánto tiempo vamos a realizar estas anualidades o estos pagos de renta, jóvenes? 5 años, 5 años, ¿verdad? Y vamos a tener ¿cuántos pagos durante el año? 3 pagos, Por ser cada cuatrimestre igual a 3 pagos de manera anticipada, ¿verdad? Una diferencia. La diferencia dice que va aumentando en relación a su inmediato anterior en 450. Por esa razón es creciente. Tenemos una tasa nominal de interés de 0.15 ya estandarizado, capitalizable cada semestre. Y por supuesto el diferimiento que lo acabamos de ver con el licenciado Sherry. Vean acá, jóvenes, es importante que ustedes practiquen. Inicialmente yo sé que a algunos les es un poquito incómodo o tal vez hasta molesto hacer una gráfica, pero por muy sencilla que se vea la gráfica, jóvenes, créanme que es la que les va a salvar a ustedes un problema del examen. Practíquenlo todo lo que sea posible durante este tiempo. Cuando usted ya se sienta seguro que no tiene la necesidad de hacer esa gráfica, no se preocupe, la deja de hacer y ya puede calcularlo de una manera mental. Pero eso va en relación a la práctica que ustedes puedan ir ejecutando en el día a día. Muy bien, nos quedaba entonces un año completo y un trimestre, es decir, 3/12, equivalentes a 1.25 años. Y con eso ya podíamos buscar nosotros nuestro primer pago en función del valor actual. Veamos la fórmula que ustedes debieron de haber utilizado. Ojo acá, vean que la fórmula originalmente trae el signo. ¿Qué signo trae, jóvenes? ¿Positivo o negativo la diferencia? Positivo. Positivo, ¿verdad? Pero trae una notación en la ¿Qué falta parte de negativo? abajo. ¿Qué dice esa notación, jóvenes? Inicialmente la trae negativa, ¿sí? Si es positiva, se mantiene y se deja negativa. Si es decreciente, automáticamente debiera de cambiar. En este caso, se mantiene esa fórmula tal cual aparece en el prontuario. Por favor, eso no lo vayan a equivocar. Si se dan cuenta, en las fórmulas de valor actual, el signo de la diferencia viene al contrario. Es decir, cuando es creciente, se aplica signo menos y cuando es decreciente, aplica el signo positivo. Eso es para que ustedes no lo olviden ahí, por favor. Tenemos acá nuestra fórmula general. Y vean qué interesante lo que viene a continuación. Algunos compañeros llegaron bien hasta esta parte de la fórmula general, pero también trae una notación que indica si la anualidad de progresión aritmética es anticipada y o diferida, ambos factores pasan como denominador del valor actual. ¿Ven? Como denominador del valor actual. Yo sé que algunos se acostumbraron a poner estos dos factores del lado derecho fuera de la fórmula general, pero ojo, eso es cuando buscamos monto y valor actual. En fórmulas para determinar mi primer pago, estos valores pasan como denominador del valor actual en este caso. Mucho cuidado ahí, por favor. Muy bien. Necesito que me ayuden con la sustitución de valores. Vamos a tener entonces, valor actual es igual a mi valor actual de 500,000. Dividido, ¿qué factores, jóvenes? ¿Cuánto les da a ustedes el factor de anticipación?
Punto 15 dividido 2 jóvenes, punto 0.75. Yo necesito que lo practiquemos porque si ustedes no lo practican, no van a poder avanzar demasiado el día del examen. Hagámoslo. 0.38, Punto 15 38. dividido 2, punto 37.5. Cuidado ahí porque si está trabajando en Excel, tenga cuidado de poder utilizar como mínimo los decimales que debe de utilizar, ¿sí? Eso a ustedes les va a cambiar y si, por ejemplo, suele suceder que lo trabajan algunos compañeros en Excel, no lo saben trabajar de manera manual, pero ya se están metiendo a hacerlo en Excel. Vean lo curioso. Y no se dan cuenta que Excel siempre aproxima. Si usted le deja dos decimales, punto 38 dice el compañero. Ahí me doy cuenta yo, a la hora de que usted lo transcribe, porque todo se entrega a mano y me pone punto 38, si yo opero, no va a dar ese resultado. Mucho cuidado ahí, por favor. Que aunque tenga el resultado correcto, el resto de datos o de operaciones van a ser incorrectos porque no tienen los valores correspondientes. Y a la hora de validarlo con la calculadora, no le va a dar el mismo resultado. Cuidado ahí, por favor. Nuevamente, mental, punto 15 dividido 2 jóvenes. 0.075. 0.075. Perfecto, más 1, 1.075, ¿verdad? Al exponente m dividido p. 2 dividido 3, ¿cuánto les da? 0.6666. Excelente, 666 constante, ¿verdad? Multiplicado por mi factor de diferimiento, que nos da exactamente lo mismo, 1.075, pero aquí se multiplica m por y. El signo será negativo. 2 por 1.25 nos va a dar menos 2.5. Todo esto menos la diferencia por el resultado que nos dé de operar, básicamente 1 menos el mismo factor que se mantiene, punto 15 dividido 2 más 1, 1.075. Con exponente m por n, ¿cuánto les da, jóvenes? Menos m Menos por n. 10. Menos 10, perfecto. ¿Ve? Dividido el mismo factor, punto 15 dividido 2 más 1, 1.075. Al exponente m dividido p, ya lo conocemos, nos va a dar 0.6 constante, con todos los números 6 que les dé su calculadora, por favor. Y todo esto menos 1. Menos el valor de n por p. De n tenemos 5 y de p tenemos 3. Menos 15, que multiplica al factor, punto 15 dividido más la unidad, 1.075, con exponente negativo m por n, es decir, menos 10. Todo esto dividido por el mismo factor que ya traemos, 1.075 con exponente m dividido p, es decir, 0.6 constante. Vean qué fácil. Y en la parte del denominador general, pues no es más que el mismo factor que ustedes tienen aquí en este corchete, ¿verdad? 1 menos 1.075 a la menos 10 dividido 1.075 al exponente 0.6 constante menos la unidad. Pregunta, en la sustitución, ¿realmente alguien tuvo dificultad para determinar estos valores, jóvenes? ¿O todos llegaron bien hasta acá? Cuéntenme. Todo bien, Lee. ¿Todo bien? Excelente. Eso está buenísimo. Quiere decir que el día del examen les va a ir muy bien. Simplifiquemos. Vamos a tener primer pago es igual a 500,000 dividido dentro del resultado que me dé 1.075 al exponente 0.66 constante. ¿Cuánto les dio? 1.049394946. Excelente. Multiplicado por 1.075 al exponente menos 2.5. Como es negativo, nos debe dar un valor de 0.8346000882. Excelente, bueno, y así es. Muy bien. 00882, perfecto. ¿Ven? Menos
La diferencia sigue manteniéndose 450, que multiplica al valor resultante de operar esta parte de acá. 1 menos 1.075 a la menos 10, ¿qué resultado les da? Cero punto 48519392.8. Entonces ahora 1 menos ese valor, ¿cuánto le da? Porque ahí solamente me elevó el 1.075 a la menos 10. 0.514806.072. Correcto. 0.514806.072. Muy bien. Dividido dentro de 1.075 al exponente 6 menos 1. Vean, este valor ustedes ya lo tienen aquí presente. ¿Qué tienen que hacer? Solo restarle el 1, es decir, 0.049394946. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Compruébenlo, por favor. Lo pueden ir realizando ustedes. Tenemos 1.075 a la menos 10. Sí, Lick, tenemos ese resultado. Vean en el primer denominador del valor actual. Exactamente. Ah, no, perdón. Es otro exponente, ¿verdad? ¿Cuánto nos daría este valor? Es igual al de arriba aquí. 0.485193.928. Ya multiplicado por los 15. Por el menos 15 da 7.277908.925. Perfecto. Y todo esto dividido dentro del mismo factor 1.075 en la 6 menos 1. ¿Qué es el denominador que tenemos aquí? Que nos da 0.49, perdón, 394965. Muy bien. Y procedemos a sustituir o a simplificar los valores del denominador. 1 menos 1.075 menos 10 nos va a dar 0.51. Y 1.0756 a la 6 a la 0.6 constante menos 1 les debe de dar 0.04939. Ahorremos ese paso y de una vez realicemos esta división para que nos dé ese resultado. ¿Les dio, jóvenes? 10 punto algo. 10.42223781. Muy bien, 42, 22, 37, 81. Bueno, ahí estamos, ¿eh? 37, 78, mami. Muy bien. Siguiente paso. Dejamos indicado el valor actual de 500,000, multiplicamos ambos factores, dejamos indicada la resta 450 y operamos esta sección de acá. Hagámoslo paso a paso. Vamos a tener entonces, primer pago es igual a 500,000 dividido el resultado de operar ambos factores. ¿Cuánto les da? 0.875825.963. Perfecto, ese es el resultado. Menos mi diferencia de 450 que multiplica al valor resultante. ¿Qué valor resultante? Vamos a realizar la operación de la división primero. ¿Sí? La cual ya la conocemos, que nos daba 10.42223781. Le dio a Wendy por ahí, me parece. ¿Bien? Menos el valor que ya conocemos de n por p por el factor que traíamos. Todo esto dividido por el mismo factor que ya traíamos y todo esto dividido, jóvenes, por el mismo factor que acabamos de calcular hace un momento, que era 10.42222381. Muy bien, seguimos simplificando la operación. ¿Qué harían ustedes a partir de acá, jóvenes? Cuéntenme. Yo realicé la resta y después la división. ¿Y cuánto le dio? Cuénteme. En la resta me dio 3.14, 4328, 888. Dividido en 0.4939. De esa división me dio
63.65687045 que lo multipliqué por 450. Ok, muy bien. Entonces, para ir en un orden específico, por favor, 500,000 dividido punto 87, ¿cuánto les da? Para que vayamos en 500 orden de operación. 570,889,6757. Muy bien. Ok, 57,67. Yo por espacio aquí ya no tuve cómo poner. Bueno, ahí dejemos. Yo lo voy a dejar con 2 decimales por el espacio que lo dejé aquí muy pegadito. Menos los 450 que multiplican al valor resultante que nos acaba de indicar Wendy. Hizo la resta y de una vez la división. Y eso le dio 63.65, 68, 69, 64. ¿Ve? Ya tenemos todo el numerador. Copiamos el denominador que ya traemos. Seguimos simplificando. Primer pago es igual a ¿qué, jóvenes? 570,889,68 menos el valor resultante de operar esta multiplicación. 386,3431,304. Por favor, verifíquenme que yo tengo otro saldo acá. Quiero ver si estamos bien. $63.65, 68, 69, 74 por... A mí me da otro valor. Confírmenme qué resultado les da de operar esta operación. 450 por 63.65, 68, 69, 64. 28.645.5917 me dio hoy. Eso es. 645.59 me da a mí. Pero ahí estamos. Ese es el dato. Muy bien. Dividido el mismo factor que traemos. ¿Qué nos corresponde? El día del examen, si ustedes desean, jóvenes, desde aquí ya me pueden dar el resultado final. Resta y automáticamente división y obtenemos ese resultado final. Yo, para efectos didácticos y que ustedes puedan practicar, voy a aplicar la resta. Y en esa resta les debe de quedar 542,244,09 dividido los 10.42223781 que les viene por ahí a algunos compañeros. Y ahora sí, última división y les da ese resultado. Ese resultado que la mayoría ya conoce. ¿Qué sería? 52,027,61. Excelente. Vean qué fácil es llegar a esos resultados. Lo más complicado de este problema, jóvenes, número 1, y solo voy a rezar para indicarlos acá. Lo más complicado, como ustedes pueden ver o observar en este problema, es, número 1, tener muy claro que el signo menos es para creciente y si hubiese sido decreciente, le debemos de cambiar a signo más. Esa es una de las situaciones que se complican en este tipo de problemas. Número 2, los factores de anticipación y de diferimiento. Puede ser solamente anticipada sin diferimiento. Puede ser solamente vencida con diferimiento. Es decir, puede llevar solamente uno de los dos o en su defecto ser vencida y no llevar diferimiento. ¿Sí? Mucho cuidado. Yo sé que algunos vinieron y pusieron estos dos al final. Ese es un error gravísimo en este tipo de cálculos cuando se refiere a primer pago. Atención en eso, por favor. Dicho eso, ¿alguien tiene alguna otra duda u observación en este problema, jóvenes? Por favor. ¿Ninguna? Lick, buenas tardes. Bueno, Yo tengo una duda. cuénteme. Con respecto cuando mencionan los pagos a inicio de cada cuatrimestre, me hace referencia que debe de ser pagos anticipados. Totalmente, es referencia de pago anticipado. Cuando le dice Y que en los pagos caso, son al inicio de cada periodo, también es sinónimo de anticipación. en caso me dijera a final de cada periodo, sería vencido. Vencido, totalmente.
Ahora bien, les voy a hacer una referencia súper importante, que esta ustedes ya la manejan desde Mate 3. Si en un dado caso el problema no indica cómo debe de operar esos pagos, jóvenes, usted deberá indicar, de acuerdo a la lectura, el procedimiento, es decir, la naturaleza de ese pago como tal. Lick, pero ¿cómo así yo no le entiendo? Lo más general es, si no le indica, lo aplica vencido. Pero ojo, que no siempre puede ser así, porque puede decirle el problema que usted el día de hoy está depositando en el banco mediante una serie de pagos mensuales de tal y tal cantidad. Con decirle anticipadamente el día de hoy, o si usted está aperturando una cuenta y está empezando a hacer pagos desde ya, esos se deben de tomar anticipados. Eso es por la naturaleza del tipo de depósito. Ahora bien, cuando ya es un compromiso adquirido o ya se tiene una cuenta aperturada, como vemos en algunos problemas que van a ver ustedes en el laboratorio número 1, donde dice, hace tanto tiempo se inició una serie, se inició con un depósito de 50,000, porque así dice un problema, por ejemplo, y 3 meses después se dio continuidad o se inició una serie de pagos, pero no le indica cómo son esos pagos, ahí usted los toma vencidos, porque la cuenta ya fue creada 2 años y medio antes, y como no le indica de qué manera serán los pagos, usted los debe de tomar vencidos. No sé si me explico en ese sentido. Sí, Lick, gracias. ¿Sí? Ok, excelente. Muy bien, jóvenes. Continuemos siendo así. Vamos a pasar entonces al siguiente tema. Por favor, coloquen en su cuadernito anualidades variables regulares en progresión geométrica. En progresión geométrica. Antes de iniciar este tema, también, por favor, anoten por ahí en su cuadernito la fórmula. Claro que sí, Adriana, en lo que yo voy a estar aquí previo a iniciar esto. La fórmula, jóvenes, la tienen en su prontuario, ¿sí? Esa es exactamente la fórmula general del prontuario. Aquí tiene. Bueno, anoten en su cuaderno, por favor. Según nuestro coordinador, su primer examen parcial está programado para el Día del Cariño. Vean, los van a recibir con matemática, dándoles demasiado amor a ese examen. Créanme que yo esperaría que para el 14 de febrero todos tengan esa habilidad de poder interpretar y analizar correctamente cada uno de los problemas que les puede venir el día del examen. Y entonces, siendo así, jóvenes, nosotros prácticamente tendríamos alrededor de 5 clases más. Con el tema de progresiones geométricas nos vamos a llevar 2 días más y mucho. Prácticamente nos quedarían 3. Y de esos 3 es posible que utilicemos 1,5 o máximo 2 para ver casos especiales, que son 2 problemitas de casos especiales. Y posterior a ello, pues, nos vamos a dedicar a reforzar. Así es que sí necesito que todos pongan su mejor esfuerzo para que en este primer parcial podamos aprovechar a determinar más allá de 20 puntos. El primer examen tiene una ponderación de 25 y yo esperaría que por lo menos saquemos de 20 en adelante. Por favor. Muy bien. Esa fecha es, según tenemos extraoficialmente, la fecha ya establecida. Si hubiese algún cambio, de igual manera nosotros se la hacemos saber. Es importante que de todo sentido, de toda manera, usted siempre se confirme hasta que nosotros publiquemos el examen de primeros parciales. Ese examen nos lo publican por parte de Decanatura y Jefaturas del curso. Muy bien. Veamos, vamos a tener entonces, jóvenes, vean, dice, son anualidades en las que cada renta varía en función de una cifra constante llamada razón, por lo cual cualquier término, excepto el primero, puede obtenerse multiplicando su inmediato anterior por la cifra constante. En ese sentido, yo les hacía referencia a inicios
que cuando hablamos de una progresión geométrica, siempre, siempre su cifra constante deberá ser representada de manera porcentual. Por ejemplo, crece en un 15%, disminuye en un 6% con relación a su inmediato anterior, y así sucesivamente. Pero no se preocupen que vamos a ver algunos ejemplos. Dice, esas anualidades se clasifican en función del número de pagos de renta y capitalizaciones de la tasa de interés en el año. Se aplican los 4 casos conocidos. ¿Se recuerdan cuáles son esos casos conocidos, jóvenes? ¿Los tienen ahí a la mano? Tasa efectiva y un pago al año, ¿verdad, jóvenes? El siguiente caso que decía, tasa nominal y no tienen su unidad a la mano por lo que veo, jóvenes. ¿Alguien que la tenga, por favor, que nos mencione los otros dos? Ninguno. El caso 3 era varios pagos de renta en el año y tasa efectiva de interés. Y el último, que es en el que nos estamos concentrando, jóvenes, varios pagos de renta en el año y tasa nominal de interés. Ojo con eso, por favor, para que ustedes no se vayan a perder. Muy bien. Atendiendo la oportunidad del pago de renta, pueden ser vencidas, pueden ser anticipadas, pueden ser diferidas vencidas o en su defecto pueden ser diferidas anticipadas. Con base a su comportamiento pueden clasificarse en crecientes y decrecientes. ¿Cuándo se considera que es creciente, jóvenes? Cuando dice que va en aumento en un determinado porcentaje. Y ojo acá, vea lo que dice a continuación. Su base de cálculo es la unidad, ¿sí? Y nos ayudamos de la división y multiplicación. ¿Por qué razón la unidad? Jóvenes, en la razón, nosotros vamos a tener, por ejemplo, aquí la unidad, y yo les digo, bueno, este valor entre pago y pago crecerá en un, vamos a ponerlo así, crecerá en un 8%, ¿sí? 8%. Recuerden que nosotros siempre trabajamos con valores estandarizados. Entonces, esto significa que mi razón va a ser 1 más ese 8%, es decir, 1.08. Ahora bien, seguimos teniendo la unidad de referencia, pero dice que disminuye, ¿sí? Es decir, rebaja en un 5%. ¿Cómo nos quedaría entonces la razón, jóvenes? ¿Cómo quedaría esa razón? ¿Con qué valor quedaría si tenemos 1 menos el 5%? Ya estandarizado. Aquí lo estandarizamos, ¿vean? 1.08. ¿Cómo les quedaría a ustedes ese valor? 95%, Lic. 95% estandarizado, 0.95. Ok, pero ¿qué significa este 1.08 y este 0.95? Que mi razón, que es una R la que se identifica aquí, es igual a 1.08. Como es mayor que la unidad, significa que es una anualidad geométrica. Perdón, no es aquí. Una anualidad geométrica creciente, ¿sí? Creciente, por favor. En la primera es creciente. Aquí. Porque crece en función entre pago y pago. Cuando la anualidad nos dice que la razón es menor a la unidad, como en este caso, 0.95, en ese caso sí se queda entonces decreciente. Ojo con eso, por favor. Ven, aquí les vamos a poner algunos ejemplos, o por lo menos un ejemplo para que ustedes observen cómo es ese comportamiento a la hora de que nosotros lo vemos en nuestro desarrollo de cada uno.
Veamos, vamos a tener acá. Y dice, primer ejemplo, tenemos un primer pago de 4, lo sigue otro de 8, lo sigue uno de 16 y uno de 32. Pregunto, jóvenes, cuando nosotros tenemos una anualidad en progresión geométrica, ¿qué es lo que hacemos? Restamos entre uno y otro, ¿verdad? Y con eso nosotros determinamos lo que se conoce como Razón. diferencia. En progresión aritmética, si utilizamos la resta, es una diferencia. Acá la razón, ¿cómo la vamos a determinar? Por favor, agarren su calculadora y vamos a determinar un valor porcentual. Por favor, me dividen 8 dividido 4, ¿cuánto les da? 2. 2. Ah, ok. El valor que supera entre pago y pago debe ser constante para que sea una razón. Dividamos ahora 16 dividido 8. 16 dividido 8, ¿cuánto les da? 2. 2. 32 dividido 16, ¿cuánto les da? 2. Igual 2. Igual a 2, ¿verdad? ¿Qué significa eso entonces? ¿A que vamos a tener una razón de cuánto, jóvenes? De De 2. 2. De 2, ¿verdad? ¿De 2 qué? Creciente de Prácticamente, 2. sí, es un valor creciente del 2%, ¿ven? Mayor a la unidad. Como dice aquí, razón es creciente igual a 2, ¿qué significa que es mayor a la unidad? Muy bien. Veamos el caso contrario. Resulta que ahora ya no crecieron los valores, sino que disminuyeron. Jóvenes, el cálculo es exactamente igual. Vamos a dividir el inmediato superior dividido el inmediato anterior. Es decir, 16 dividido 32, ¿cuánto les da? 0.5. Muy bien. Vean acá, 0.5. 8 dividido 16. 0.5. Y 4 dividido 8, ¿cuánto le da? Igual 0.5. 0.5. La razón es de 0.5 y este representa que es menor que la unidad, es decir, significa que es decreciente. ¿Se entiende ese ejemplo de creciente y el de decreciente, jóvenes? Es decir, ¿se entiende creciente y decreciente? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos a suponer que en el siguiente problema, ya cuando empecemos a desarrollarlo, le indique a usted, mire, vamos a recalcular una anualidad en progresión aritmética, pero el primer pago es de 500 y los siguientes aumentan en un 5% en relación a su inmediato anterior. ¿Qué quiere decir? Si el primero es de 500, el segundo aumenta un 5%. Ese valor del segundo por 1.05, que sería el otro 5%, y así sucesivamente va a ir creciendo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Excelente. Veamos entonces. Nota. Mucha atención a esta nota, por favor. Cuando la razón de una anualidad variable regular en progresión geométrica es creciente, siempre será mayor que la unidad. ¿Ve? Mayor que la unidad. Y cuando es decreciente, siempre será una fracción decimal, es decir, una cifra menor que la unidad. ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí. Sí. Excelente. Vamos a ver si es cierto. Adelante nos vamos a dar cuenta. En los enunciados de los problemas, la razón se expresa en forma porcentual. ¿Vean? Ejemplo. Cada pago aumenta respecto a su inmediato anterior en el 10%. Como es creciente, a la unidad se le agrega o suma 0.10, porque ya está estandarizado, ¿verdad? 10% estandarizado es 0.10. Ya estandarizado en forma decimal, siendo la razón 1.10. Veamos.
Siguiente ejemplo. Cada pago disminuye respecto a su inmediato anterior en un 10%. Es decreciente y a la unidad se le resta 0.10, siendo la razón ahora 0.90. ¿Se comprenden estos dos ejemplos? Sí, Lick. ¿Sí? Muy bien. Anoten en su cuaderno la siguiente observación, porque esa no está en la unidad como tal. Mucho cuidado con lo que les voy a indicar. Encontrarán problemas en donde a usted le redacte de la siguiente manera. Por ejemplo, cada pago ya no dirá aumenta, sino que dirá será el 80% de su inmediato anterior. Será el 80%. Eso significa que siempre será 0.80. Eso es decreciente. Salvo que les diga lo contrario. Cada pago en relación a su inmediato anterior será el 1.05, por decirles algo. Les está indicando de una vez cuánto será ese porcentaje. Muy distinto a que les diga aumenta o disminuye. Aumenta significa que usted le aumentará el porcentaje que le está indicando. Disminuye, usted le restará el porcentaje que le está indicando. Si por ahí el problema le dice será, así como se escucha, será, y se lo voy a poner aquí, y lo voy a poner acá, ¿ven? El 90%. Jóvenes, aquí ya no debe de hacer ni suma ni resta de cualquier valor porcentual. Automáticamente le está diciendo que será el 90% en relación a su inmediato anterior. ¿Se entiende eso, jóvenes? Lick, solo para recapitular, perdone, en Claro. donde usted dice será el 90%, o sea, disminuye porque, digamos, no hay un entero. Disminuye porque no es equivalente al 100%, que el 100% es la unidad. Entonces ahí se Ah, toma ok. como una razón 0.90. Ah, ya, muy bien, ¿Sí? gracias. Por eso le dice de una vez será, porque muchos por ahí van a encontrar, sobre todo en el laboratorio, problemas donde les dice, y mire, tendrá un pago inicial de 500 y el siguiente será el 90%. La mayoría lo que considera es, agarran el 1 y le empiezan a restar el 0.90, por decirle algo. Y eso es error. No es lo mismo que diga aumentará o aumenta, disminuirá o disminuye, a que yo le diga será. Es como que ahorita le dijera, mire, su nota podría aumentar, suponiendo que usted tiene hoy por hoy 100 puntos, si usted así extraordinariamente ya no puede aumentar, pero si yo le digo, mire, será de 101, aumenta, ¿verdad? Si yo le digo, mire, disminuirá en un 5%, prácticamente será de 95. Pero si yo le digo, será de 90%, automáticamente será el 90%. No sé si me explico ahí. Sí, Lick, gracias. Excelente. Muy Lick, bien. Adelante. disculpe, yo tal vez no lo he comprendido bien. O sea, cuando dice será el 90%, hay que disminuirle ese 90%, digamos, a lo que nos están diciendo, ¿no? No. Usted lo que tiene que tener en cuenta es lo siguiente. Vean, pues. Jóvenes, ¿cuál es la base de la progresión geométrica? Lo acabamos de leer. Se basa en la unidad, ¿sí? Es como que usted le pusiera 1.00. 1.00 es la base. Si yo le digo aumenta, vamos a ponerlo así, aumenta un 3%, automáticamente deja de ser 1 y pasa a ser una razón igual a ¿cuánto? Vamos a poner que es un 3%. Si yo le digo que aumentará un 3% en este caso, ¿a cuánto asciende la razón? Sergio. 1.03, ¿no? Excelente. 1.03.
3. Si yo le digo disminuirá, ahora vamos a poner aquí abajo, disminuirá un 5%, ¿de cuánto es la razón que usted va a colocar a la hora de operar ese problema? 0.95. Totalmente, 0.95 ya estandarizado, ¿no? Ok, ahora si yo les digo será un 85%, ¿ve? Será un 85%. Vamos a poner aquí, será, perdón ahí suponiendo que ahí dije, será un 85%, la razón entonces aquí va a ser igual a ¿qué, jóvenes? A ver si me entendieron todos los demás. 0.85. Excelente, la razón será 0.85. No sé si eso nos aclara un poquito mejor, Sergio. Ah, ya, sí, sí. Ahora, igual cuando dice, ¿verdad? Así como en el ejemplo que nos dio, que dice cada pago será 0.5, es igual, ¿verdad? Solo que ya nos están dando estandarizado. Será 0.5, solamente es el 0.5. Si le dice será el 90%, 0.90. Será el 95%, 0.95. Salvo que le diga disminuye o aumenta, usted lo debe tomar en relación a la unidad. Siempre, siempre la razón tiene una ponderación inicial de 1. Si aumenta es 1.03, por ejemplo, porque aumentó un 3%. Si disminuye un 5% será 0.95. ¿Ve? Su base es la unidad. No sé si me explico mejor ahí. Sí, Nick, gracias. Sí, ya, listo. Excelente. Muy bien, pero no se preocupen que ahorita cuando veamos ya los problemas es donde, por lo general, a todos nos van surgiendo ese tipo de dudas y consultas. Pero es importante hablarlo desde el inicio. ¿Por qué razón? Porque ahí nos damos cuenta quiénes van anotando y quiénes van poniendo atención. Y por supuesto, siempre se les aclara, ¿verdad, jóvenes? Veamos. Continuemos entonces. La simbología a utilizar, jóvenes. No va a cambiar mayor cosa. La B mayúscula sigue siendo nuestro primer pago de la anualidad. La R, este sí se agregó. Miren, la R viene a ser la razón o cifra constante entre cada pago de renta. Es decir, 0.90, 0.95, 1.10. Eso determinará la constante entre pago y pago. N sigue siendo nuestro plazo o tiempo de la anualidad. La literal I sigue siendo nuestra tasa efectiva de interés. J minúscula sigue siendo nuestra tasa nominal de interés. M, número de capitalizaciones de la tasa nominal en el año. La P, número de pagos de renta en el año. La Y sigue siendo, jóvenes, nuestro periodo de diferimiento. La S continúa siendo nuestro cálculo del monto y, por supuesto, la literal A mayúscula sigue siendo nuestro cálculo de valor actual. ¿Qué agregamos en función a la simbología de las progresiones aritméticas? Solamente la R. Vean, en las aritméticas, esta parte de acá es una D, porque es la diferencia entre pago y pago. Y aquí, para trabajar geométrica, se utiliza la R como una razón. En las progresiones aritméticas, se basa en suma y resta. En la progresión geométrica se basa en la unidad y se determina por medio de la multiplicación o división. ¿Estamos claros ahí? Sí, listo. ¿Sí? Ok. Ahora bien, vean pues, jóvenes. Hay una peculiaridad muy importante también en lo que son las progresiones geométricas. No siempre a ustedes les vendrá un valor entre pago y pago porcentualmente. Es decir, lejos de decirle, mire, aumenta el 8%, a usted le aparecen valores como, por ejemplo, un primer pago de 500,
un segundo pago de 540, un tercer pago de 583.20 y por último, un cuarto pago de 629.86. Jóvenes, a ustedes les están dando cómo se están realizando cada uno de los pagos. Pero si usted se da cuenta, a la hora de restarlos, no les va a dar el mismo valor. Por ejemplo, anoten ustedes en su cuadernito, coloquen 500, por favor, como primer pago. Luego le ponen 540. Lo voy a anotar yo también para que no nos perdamos. Porque ese ejemplo no se los traigo acá, pero sí se los voy a hacer referencia porque puede venir también en el examen como en el laboratorio. Iniciamos con un primer pago de 500, luego tenemos uno de 540, luego tendríamos otro de 583.20 y posterior a él tendríamos un último pago, por decirles algo, de 629.86. Lick, pero ¿cómo determino yo si estoy hablando de una progresión geométrica o aritmética? Fácil, jóvenes. Para determinar si es una progresión aritmética, ustedes utilizan la suma. Segundo valor menos el primero y les da un valor. En este caso, 40 el primero, ¿verdad? Ahora hagan lo mismo con el tercero. Tercero menos el segundo y van a ver que ahí ya tiene 43.20. Entonces, no es una progresión aritmética. ¿Cómo determinamos una progresión geométrica, jóvenes? Cuando nos dan dado los números de pago y de una manera ya monetaria. Cuéntenme, ¿qué harían ustedes para determinar ahí? Que sí estamos hablando de una progresión geométrica. ¿Se podría dividir los pagos? Totalmente. Lo vamos a dividir. ¿Y cómo lo dividiría? Cuéntenos. Sería 540 dividido 500. Muy bien. ¿Y eso cuánto le dio? 1.08. Entonces la razón sería 8%. La razón es 1.08. Sí, perdón. ¿Sí? Ahí pasa a ser la razón 1.08. Pero ojo, les voy a decir algo bien importante. No solo con comprobar el primer valor, ustedes lo pueden determinar. Lo mismo pueden hacer con 583.20 dividido 540. Háganlo, por favor. 583.20 dividido 40 y les da 1.08 nuevamente, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Y así sucesivamente ustedes comprueban. ¿Por qué les hago mención de esto? Porque cuando se trata de problemas combinados que seguramente se los pueden poner el día del examen, les van a venir 10 pagos y les van a venir los valores. Puede hacer que 5 correspondan a una anualidad en progresión aritmética y 5 pagos a una anualidad en progresión geométrica. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí, Lick, o sea que sí, digamos, en un mismo problema podemos tener progresión Dos geométrica y anualidades. aritmética. Exactamente, 2 anualidades. El procedimiento es exactamente el mismo, pero eso lo vamos a ver en casos especiales, ¿sí? No nos vamos a adelantar ahí, sino que yo se los quería dejar concretos para que ustedes vayan teniendo ya esa habilidad y seguridad de que no siempre se los van a dar como valor porcentual. Ustedes podrían determinar qué tipo de razón. Porque para poderlo operar, a ustedes les pueden dar 4 o 5 valores, así como se los acabo de dictar, y no les dice si es aritmética o geométrica. Veamos. Continuemos. Muy bien, ya tenemos la simbología, entonces procedamos al siguiente. Vean, las fórmulas están contenidas en el prontuario respectivo. Vámonos a ver cuáles son esas fórmulas. Yo sí necesito que por favor todos en su página número 8, nos vamos a ir aquí hasta la página número 8, y ustedes observarán como fórmula general. Nuevamente lo voy a ampliar para que ustedes observen mejor. Vean pues, el prontuario les dice así: anualidades variables en progresión geométrica. Nuevamente, observen bien, tenemos las anualidades vencidas
son todas las fórmulas generales que les aparecen en el lado izquierdo. Tenemos para el cálculo del monto, que dice primer pago, perdón, monto es igual al primer pago, que multiplica al valor resultante de operar, lo que me da todo el numerador dividido el denominador para obtener ese resultado. En el numerador dice, entre paréntesis, la R de razón con exponente n por p, número de años por número de pagos en el año, menos el factor 1 más tasa nominal de interés dividido número de capitalizaciones con exponente número de capitalizaciones por el tiempo. Es decir, 1 más j dividido m con exponente m por n. Muy bien. Por favor, si este cálculo de búsqueda de un monto fuese anticipado, nuevamente, jóvenes, al final usted deberá agregar este factor que observa acá. Vea que aquí en el prontuario le está dando el chivo. En cálculos en función del monto jamás va a existir un factor de diferimiento. ¿Vean? Está en blanco. Eso realmente es una remembranza porque ustedes ya lo tienen anotado y lo saben muy bien. Pero viene una situación muy especial. Vean lo que dice aquí. Caso especial. Cuando M es igual a P y la razón es igual al resultado que nos dé el factor 1 más J dividido M. Si se cumplen ambas igualdades, jóvenes, a la hora de extraer los datos, se aplica la fórmula siguiente. Para calcular el monto, entonces, ya no utilizamos la de arriba, sino que utilizamos primer pago que multiplica al número de años, que multiplica al número de pagos, que multiplica al factor o al valor resultante de operar, 1 más j dividido m con exponente m por n menos 1. Es decir, número de capitalizaciones por el tiempo y ese resultado menos la unidad. Ese resultado es el exponente de este factor. ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto, eso espero. Veamos, eso es para calcular monto. Veamos la fórmula para calcular un valor actual. La fórmula es sencilla. Si se dan cuenta, aquí las fórmulas son extremadamente cortitas y pequeñas. Para el valor actual es igual a primer pago que multiplica. De igual manera, el valor resultante de toda esta operación, es decir, en el numerador, razón que multiplica n por p por el factor 1 más j dividido m con exponente negativo m por n. Y todo esto que está entre corchetes menos la unidad. Ese resultado que le dé va a ser dividido por este denominador. La razón menos el factor 1 más j dividido m con exponente m dividido p. ¿Ven? Una fórmula relativamente corta. Si es anticipada, yo al final agrego factor de anticipación. Si a su vez es anticipada y diferida, yo agrego también el factor de anticipación. Respetando, jóvenes, siempre, por favor, todo lo que es la fórmula general, el resultado final multiplicado por el o los factores que correspondan de anticipación y o diferimiento. ¿Se entiende eso, jóvenes? Sí, licenciado. Ok. Ahora bien, también reconoce un caso especial. Y este debe de ser cuando al extraer los datos vemos que M es igual al valor de P y el valor de R, es decir, la razón, es igual al valor resultante de operar el factor 1 más J dividido M. Si se cumplen ambas igualdades, jóvenes, entonces se aplica la siguiente fórmula. Valor actual es igual a mi primer pago que multiplica el tiempo por número de pagos por el valor resultante de operar el factor 1 más j dividido m con exponente negativo 1, es decir, menos 1. Muy bien, yo sé que esta parte de acá es la que más nos va a costar. Lick, pero ¿cómo puedo yo comprobar si realmente cumple o no cumple? No se preocupen que a continuación lo vamos a ir viendo en el desarrollo. Muy bien, y todavía viene dos fórmulas más. Vean,
Para la determinación del primer pago en función del monto, tenemos la fórmula cortita y pequeña que de igual manera mantiene un caso especial. Ese caso especial, jóvenes, ustedes siempre, siempre debe de tener el cuidado de que cuando trabajemos cualquier fórmula de una progresión geométrica, lo primero que ustedes deberán hacer es comprobar si no hay igualdad en estos dos criterios, es decir, estas dos condiciones. Para cualquiera de las fórmulas que utilicemos de la página 8, que son progresiones en función geométrica, progresiones geométricas como tal. Y abajo tenemos, si se dan cuenta, la de primer pago en función del monto, solamente aparece el factor de anticipación. ¿Por qué? Porque aquí jamás va a existir diferimiento. Pero el primer pago en función del valor actual sí puede llevar anticipación y diferimiento o solamente uno de los dos. O en su defecto, ninguno de los dos porque es vencida solamente esta fórmula. Pero antes de desarrollarlo, debe de comprobar que no se cumplan las dos condiciones para que sea un caso especial. ¿Dudas, comentarios, jóvenes? ¿Ninguna? ¿Ninguna duda? ¿Ningún comentario? Pregunten, porque yo sé que aquí les están dando por ahí algunas consultas o algunas dudas. Vamos a ver, justo eso le iba a preguntar yo al licenciado. Ahí les están pasando ya su asistencia, jóvenes. Licenciado, yo tengo una consulta. Cuénteme, Wendy. ¿Qué pasa si yo no me doy cuenta de que los mismos datos vienen siendo, como me dice acá, que M es igual a P y sí, y el otro? La otra condición donde dice Ajá, la y la razón otra es igual al condición. factor 1 más J dividido M. Ajá, ¿qué pasa si yo realizo todo el procedimiento con la fórmula? General. ¿Cambia el resultado? Sí, en lugar de que usted tenga bien el problema y tenga ponderación, automáticamente va a tener 0. Y yo le voy a decir por qué. Van a pasar batallando y el hecho de que se cumplan estas dos condiciones significa que el resultado que usted le dé por acá, por ahí, a la mayoría le va a dar un valor negativo. O van a empezar a estresarse y van a decir, Lick, no me sale, no me sale, no me sale. Y eso es derivado a que no corresponde la fórmula. Ustedes conforme vayan desarrollando, automáticamente se van a dar cuenta de que realmente no cumplía el aplicar esta fórmula. ¿Por qué? Porque desde los datos cumplía estas dos condiciones. Es súper fácil de poderlo determinar. Ya cuando lo veamos en la práctica, usted me va a decir, es posible que yo no lo vi al inicio, pero ya cuando desarrollé el problema y vi que no me daba un resultado coherente, porque, por ejemplo, ya se imaginan ustedes que calculan un valor actual y en lugar de que les diga, mire, su deuda original es de 450,000, usted diga, es de menos 400,000, o es de menos 100,000, menos 200,000. Eso no tiene mucho sentido, ¿verdad? Y eso se debe a que rápidamente usted volverá a ver sus datos y observará que cumple ambas condiciones. Pero como les digo, conforme vayamos viendo aquí ya en la práctica como tal, ustedes van a poder tener ese criterio de observación un poquito más rápido. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Rick, una consulta, digamos, si hacemos ese caso especial, cuando terminamos de hacer esa fórmula, ¿eso que nos dé sustituirá el M, el P y lo demás? ¿O ahí lo que nos dé esa fórmula va a ser nuestro resultado? Ese ya es el resultado, porque la fórmula de caso especial le dice de una vez. Lo voy a poner aquí con el cursor para que me vean. Tiene que valor actual es igual. Por ejemplo, vamos a agarrar esta fórmula. Valor actual es igual. Vamos a ver si me permite ampliarlo. Ahí está. Dice que la de valor actual es igual al primer pago. Usted en los datos ya tiene un valor de primer pago. Tiene un tiempo establecido, tiene un número de pagos y por supuesto este factor usted lo puede determinar. Tasa nominal dividido número de capitalizaciones más la unidad.
Eso con exponente negativo. El resultado que le debe de operar esos factores ya es el valor actual. No hay necesidad de hacer nada más. Solamente se aplica esa simple y pequeña fórmula como tal. Gracias, Lick. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Importantísimo que sí tengan a la mano su prontuario de fórmulas. Verifiquen la página número 8 que indique anualidades variables en progresión geométrica, que le diga que son anualidades vencidas, todas las del lado izquierdo, y que tengan los factores de anticipación, que eso sí aplica para monto y valor actual, y que aparezca diferimiento solo para las fórmulas en función del valor actual. ¿Sí? Si es así, no hay ningún inconveniente y nos vamos entonces a desarrollar lo que continúa. Todavía tenemos 10 minutos. Veamos. Parte práctica, jóvenes. 10 minutos suficiente para que podamos ver un primer problema. Dice así. Vamos a trabajar anualidades variables regulares en progresión geométrica. Aplicaciones para el cálculo del monto, para el cálculo de valor actual y para el cálculo del primer pago de anualidades vencidas, anticipadas y diferidas. Problema número 1. Dice así. Vean qué sencillo está el problema. Un empleado de SAT realizó en su cuenta de depósitos monetarios del Banco Quetzal un depósito por la cantidad de 10,000 quetzales. Posteriormente y durante 4 años se efectuó depósitos cada 3 meses vencidos. Cada uno aumentó el 10% respecto a su inmediato anterior. ¿Qué cantidad acumuló al final del plazo? Si el banco reconoció una tasa del 9% de interés anual capitalizable cada semestre. Muy bien. ¿Qué nos están pidiendo conocer acá, jóvenes? Sinónimo de acumular, jóvenes, ¿qué sería? Un montón. Un monto, ¿verdad? Vean esto, acumuló al final. Vamos entonces a buscar rápidamente monto de una anualidad de una progresión geométrica es creciente y a su vez es vencida. Lick, ¿cómo determinó que es creciente? Porque dice que cada uno aumentó, vean aquí, el 10% respecto a su inmediato anterior. Lick, ¿por qué dice que es vencida? Porque dice que efectuó depósitos cada 3 meses vencidos. Extraigamos los datos, jóvenes. Primer pago, ¿de cuánto sería? 10,000, Muy bien. ¿Por cuánto tiempo vamos a realizar esos pagos? 4 años, 4 años, Lick. Perfecto. ¿Cuántos pagos se van a realizar durante el año? Si los pagos o los depósitos son cada 3 4. meses. 4, 4, Lick. ¿verdad? Cada 3 meses son 4 en el año. La razón, ¿a cuánto equivale mi razón? Si dice que aumentó el 10% respecto a su inmediato anterior entre pago y pago. 1.10. Perfecto, 1.10. Vean, dice 10%, ya estandarizado, 0.10. Yo le sumo a la unidad y esto pasa a ser 1.10. Esto me está diciendo automáticamente que la anualidad es creciente. La tasa nominal que vamos a trabajar, 9%, 0.9 ya estandarizado, capitalizable de manera semestral. Es decir, ¿cuántas veces en el año? 2. Perfecto. Y con esto yo ya puedo buscar el monto. Jóvenes, lo primero que ustedes deben de hacer a la hora de extraer ya los datos es verificar. Si voy a buscar el monto, ¿qué fórmula utilizarían ustedes de acuerdo al prontuario que acabamos de ver? La número 1, licenciado. La número 1, ¿verdad? La Pero primera. antes de cotejar cuál de las fórmulas voy a aplicar acá, si la fórmula normal o la de caso especial. ¿Qué dice que yo debo de hacer? Siempre que extraigo los datos, jóvenes, lo primero que ustedes van a ver es determinar si se cumplen o no ambas igualdades. Veamos. ¿El valor de M es igual al valor de P? ¿Sí o no? De No. P No. tengo 4 y No. de M tengo 2.
no se cumple. Con una que no se cumpla, jóvenes, automáticamente deja de ser caso especial. No es caso especial, yo aplicaría la otra fórmula. Lic, pero yo quiero estar seguro. Por ejemplo, empiezo por cotejar la razón 1.10. Ahora veamos. Me da 0.09 dividido 2, 0.045 más 1, 1.045. ¿Es igual a 1.10? No, No, ¿verdad? En ninguno de los casos se cumple. ¿Qué pasa cuando se cumple una condición, pero no la segunda? Jóvenes, no pasa nada. Debe de cumplir ambas condiciones para poder aplicar caso especial. En este caso, entonces, solamente copiamos la fórmula general. ¿Ve? Esta es mi fórmula general. Y ahí tenemos prácticamente nuestra fórmula ya establecida. Nada del otro mundo, nada complicado. ¿La podemos sustituir? Sí, de una vez. Vamos a tener monto es igual a mi primer pago de 10,000 que multiplica el valor resultante. En la parte de arriba, el número, el dato de la razón, 1.10 con exponente 16. Lic, ¿de dónde sale el 16? A ver quién me dice, jóvenes. multiplicado 4 por 4. Excelente, 16. 4 que es de n y 4 que es de p, ¿verdad? Muy bien. Menos el factor 0.09 dividido 2 más la unidad, es decir, 1.045. El exponente m por n. ¿Cuánto es ese exponente, jóvenes? M por n, ¿cuánto le da exponente? 8. 8. Muy bien. Y todo esto dividido dentro de la razón, que es 1.10, menos el valor resultante de operar. 0.09 dividido 2 más 1, 1.045. Al exponente, jóvenes, m dividido p, que nos da 0.5. Vean, 1.10 menos el resultado de operar todo esto. Sigamos simplificando la operación. Monto es igual a... ¿Cuánto me da 1.10 exponente 16, jóvenes? 4.59497298.6. Muchas gracias, perfecto. Menos el valor resultante de operar 1.045. 1.4221000613, perdón. Excelente. ¿Ve? Dividido 1.10, que ya lo tenemos ahí simplificado, y ahora 1.045 al exponente 0.5. ¿Qué les da? 1.045 al exponente 0.5. 1.022, 25, 24, 15. Perfecto. Eso es. 22, 25. Ah, se me fue. Ahí perdí yo un 2, ¿verdad? Se lo voy a poner aquí. 22, 25 es, ¿verdad? Sí, 22, 25, 24, 15. Lo había... Y un poco diléctico a la hora de colocarlo ahí. Pero aquí estamos. ¿Ven? Muy bien. Entonces ya tenemos esos valores. Simplifiquémoslo. Monto es igual a 10,000 que multiplica el valor resultante. En el numerador, ¿a cuánto equivale esa resta, jóvenes? 3.172872.373. Gracias. Y en la división, en el denominador, perdón, 1.10 menos 1.02, ¿cuánto les da? Cero punto cero setenta y siete. 0.07747585. Perfecto. El día del examen, si ustedes quieren aquí, de una vez, dividen y multiplican por 10,000, que yo se los voy a tomar como válido. Por efecto didáctico, yo voy a hacer esa división primero. 10,000, que me da multiplicado por el resultado de estos dos valores. División, por favor, ¿cuánto les da esa división a ustedes? Cuarenta punto ochenta noventa y nueve. 40.81082621 me da a mí. Pero debe ser lo mismo. Eso multiplícalo por 10,000, por favor, y obtenemos el valor
acumulado o el valor que se necesita reunir. 408.108.26. Y ahí estamos, ¿ve? Usted llegó a este resultado, automáticamente tiene sus 5 puntos del examen. Se dan cuenta que el problema es idéntico a la hora de plantearlo que una progresión aritmética, pero a la hora de determinar que es geométrica, la fórmula cambia y es mucho más sencilla, más cortita. Estos problemas, jóvenes, son de 5 minutos, exageradamente 6, 7 minutos. Si usted los practica, en 3 minutos ya tiene este resultado. Lick, pero algo tan fácil, tan sencillo va a venir en el examen. Sí, pero ténganlo por seguro que no le va a venir solamente uno. Puede ser que le vengan 2 para que usted obtenga esa ponderación de 6 puntos. Mucho cuidado ahí. Y por supuesto, esta puede ser, en este caso, anticipada. Se agregaría aquí al lado derecho ese factor para que lo tengan presente. Muy bien, jóvenes, nos vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Si ustedes gustan, y yo que esperaría que fuera iniciativa de ustedes, lean el siguiente problema, determinen las fórmulas y si lo pueden realizar, enhorabuena. No es necesario que lo hagan. Lo que sí les voy a pedir es que todos los problemas correspondientes a progresiones aritméticas los practiquen. Vamos a ver si de aquí al miércoles con el licenciado Sherwin ya se les comparte el laboratorio número 1 para que ustedes trabajen todo lo que corresponde a la primera parte de la unidad, que son progresiones aritméticas. ¿Oyeron? Y así ustedes puedan ir avanzando poco a poco. Porque la entrega del mismo esperamos que sea días antes o a más tardar un día antes del examen. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. ¿Estamos bien? Sí. Perfecto. Nos vamos a quedar ahí entonces, jóvenes. Yo les agradezco bastante su presencia el día de hoy y por favor no olviden abrir sus camaritas para la última foto de la noche. Lick, disculpe, ¿será que usted Claro. podría poner la última imagen donde tiene toda la fórmula con las respuestas, por favor? La última, la que acabamos de ver. Sí, es que fíjese Ok. que a mí me varía bastante y tengo casi que los mismos números, no sé por qué me varía. Ok, muy bien. Solo denme un segundito, ahorita se la coloco. Está bien, Lick, gracias. Solo estoy abriendo el otro salón porque ya me pasé aquí. Y aquí va. Muy bien. ¿Usted me confirma si está bien ahí? Sí, Lick, ahí dice, gracias. Sí. Ok. Ya me Ahí está, facilita. licenciado, ya le tomé screen, Muy bien. gracias. Feliz fin de semana, jóvenes. Se me cuidan y por favor practiquen, ¿sí? Feliz fin quiero de semana, que les vaya, Lick. Feliz que les noche. vaya mal el día del examen. Feliz fin de semana, jóvenes. Se cuidan. Gracias, igualmente. Feliz Hasta noche, luego. licenciado. Gracias, Lick. Nos vemos en el siguiente salón. Claro, feliz noche.